El pasaje de hoy se encuentra en Mateo 28, 16 al 20. Y lo leo en el nombre de Jesús. Voy a leer en la Reina Valera del 60. Dice, Mateo 28, 16 al 20. Lea conmigo, y los que no leen, escuche bien. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis amados hermanos, queridos amigos, la iglesia de este tiempo se esfuerza porque la gente se convierta en cristiano. Y eso no está mal. De hecho, todos deberíamos esforzarnos, todos deberíamos tener un interés genuino en que las personas se conviertan a Cristo. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, el llamado y el mandato de Dios a nosotros va más allá de simplemente querer la conversión de la gente, o sea, que se conviertan en cristianos. Es que el verdadero llamado en la Biblia, el verdadero llamado de Dios a su iglesia y al mundo, o sea, los perdidos, es que primeramente, escuche bien, seamos y hagamos discípulos. Lo voy a repetir una vez más. El llamado de Dios en la Biblia, el verdadero llamado es a que nosotros seamos y hagamos discípulos. Es que de entrada pareciera que no hay ninguna diferencia entre un cristiano y un discípulo, pero yo quiero hacerle estas puntualizaciones para que usted pueda ver la gran diferencia. La palabra cristiano aparece en la Biblia solamente 3 veces. La primera vez que aparece en la Biblia se refiere al cristiano, la primera vez que se usó esta palabra, de manera despectiva. O sea, los que no creían en Cristo, los que no eran parte de la iglesia, en Jerusalén comenzaron a decir, más bien fue en Antioquía, en la ciudad de Antioquía, que comenzaron a decir, estos cristianos, pero de manera despectiva. Eso está en Hechos 11:26. La primera vez que se usó el término cristiano no fue usado por Cristo, no fue usado por la iglesia, sino que los enemigos del evangelio señalaban a los cristianos con ese título de forma despectiva. La segunda vez que aparece el término cristiano en la Biblia es en Hechos 16:28, donde el rey Agripa, después que Pablo le predica el evangelio, escuche ahora, en una manifestación introspectiva, sin pensarlo, sin planificarlo, le responde Agripa a Pablo, por poco y me convences a ser cristiano. Y Pablo no reafirma la palabra cristiano, sino que le dice, ojalá que por mucho o por poco tú creas que Cristo es el Señor. Énfasis añadido. Esa es la segunda vez. La tercera vez que aparece la palabra cristiano, y la única vez, son solamente 3 veces, es en Primera de Pedro 4:16, donde Pedro señala que si alguno padece por ser cristiano, o sea, ustedes les han llamado cristiano de manera despectiva, pero si alguno padece por eso despectivo que le llaman, que le señalan cristiano, pues no se avergüence de su padecimiento. Ahora bien, usted dirá, ¿y qué?
Pues la palabra discípulo aparece en el Antiguo Testamento 269 veces. Entonces usted podrá decir desde ya si es lo mismo. No es lo mismo, primero porque no estuvo nunca en la mente de Dios ni de Cristo, y hablo de Dios como Cristo. Cristo es Dios, en la tierra es Dios manifestado, pero estoy hablando indistintamente. Cristo nunca aprobó ese término, Cristo nunca dijo que lo usaran, los discípulos nunca lo aprobaron, nunca dijeron que era el término, pero el término discípulo aparece 269 veces en el Antiguo Testamento y no es exclusivo del Nuevo Testamento, debo decir, y no es exclusivo del Nuevo, porque también en el Antiguo Testamento aparece unas pocas veces el término discípulo, solamente que en el hebreo. El título de nuestro mensaje de hoy, escuche bien, es la gran comisión, el llamado de Dios a ser y a ser discípulos. La gran comisión, el llamado de Dios a ser y a ser discípulos. La diferencia primaria, en un cristiano y en un discípulo es que toda persona que nace en la era de Cristo, o sea, que nace después de Cristo y cree en Cristo, es cristiano. Esa persona es cristiano no necesariamente porque esté viviendo en una relación de intimidad con Cristo, sino porque se identifica con la era de Cristo, se identifica con Cristo, como muchos que dicen, yo tengo a Cristo en mi corazón. Y a mí me encanta cuando me dicen eso, porque regularmente cuando alguien dice que tiene a Cristo en su corazón, ¿sabe lo que está diciendo? Que no tiene nada. Porque Cristo no cabe en tu corazón, Cristo no cabe en mi corazón. Lo que deberíamos estar diciendo es, yo estoy en el corazón de Cristo. Bendito el nombre de Dios. Yo espero que algunos amén se oigan, porque este mensaje pudiera retar a algunos. Lo bueno de los mensajes cuando se preparan en oración es que el pastor no tiene preocupación, porque no es tirándole a nadie, sino resultado de su comunión con Dios y de que Dios quiere hablarnos a todos. Así que un cristiano puede ser cualquier persona que llega a la iglesia que dice yo creo que Cristo es Dios, que Cristo salva, y la persona comienza un acercamiento y esa persona es cristiana. En cambio, cuando se es discípulo, escuche bien, lo que identifica a un discípulo es la obediencia. Lo que identifica a un cristiano es el acercamiento. La persona dice, yo creo en Cristo, pues tú no puedes rebatir, tú no puedes refutarle a esa persona que esa persona diga que cree en Cristo. Si dice que cree en Cristo, punto, y aparte, y es cristiano. Ahora, si la persona dice que cree en Cristo y es cristiano, tú puedes hacerle una pregunta de continuidad, una pregunta de evaluación, y la pregunta podría ser o debería de ser, ¿y tú obedeces a Cristo? Entonces la persona dice, bueno, tú sabes que no es fácil, que esto, pues fíjate, si eres cristiano, deberías pasar a ser discípulo, y la diferencia es que el cristiano, repito, se acerca, el discípulo no solamente se acerca, sino que también obedece. ¿Dónde lo vemos? Mateo 28, 16 y 17, donde leí hasta el 20. ¿Cómo comienza ese pasaje? Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, y usted dirá, ¿y por qué se fueron a Galilea? Porque allí estaba el viejo San Juan y tenían barcos para ver, comidas para comer, No. Ellos se fueron a Galilea, dice el texto, al monte donde Jesús les había ordenado. En otras palabras, esos discípulos no tienen mérito por lo que están haciendo, porque ellos simplemente están cumpliendo con lo que tenían que cumplir, que es que ellos tenían que ir hasta el monte de Galilea, donde Jesús les había
ordenado. Es que ya en Mateo 28:7, escucha cómo pasó la historia. Jesús resucita y resucita el primer día de la semana, o sea, el domingo. Allí estaban algunas hermanas como María Magdalena y otra María que fueron al sepulcro. Y ellas fueron testigos de lo que sucedió, no de la resurrección como tal, pero sí de que ya Cristo había resucitado. Entonces estas mujeres están llenas de temor y Jesús se les aparece. Versículo 6 de Mateo 28 dice: no está aquí, le habla un ángel, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Eso es el ángel hablándole a estas mujeres. Entonces, escucha ahora lo que sucede. Este ángel le dice a ella: id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y escuche ahora, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. O sea que Jesús resucitó, se manifiesta como un ángel, o el ángel se manifiesta a las mujeres que van al sepulcro y le dice: Jesús no está aquí, Él ha resucitado, dile a los discípulos que se vayan a Galilea, que Él los va a encontrar allá. Así que una de las señales del discipulado es la obediencia. ¿A dónde se fueron ellos? El texto dice que se fueron a Galilea a encontrarse con Jesús. Hermano, la obediencia es el fundamento de nuestra comunión con Dios, es el fundamento de nuestra relación con Dios. Ustedes verán que el fundamento de la relación de Jesús en la tierra con su Padre en el cielo fue la obediencia. Y en el discípulo eso tiene que ser así. ¿Sabe por qué? Escuche ahora. Porque contrario al cristiano, ¿verdad? Que no deberíamos dejar que nos llamen cristianos. Contrario al cristiano que hace un acercamiento, el discípulo compromete en ese acercamiento que hace, porque él también se acerca a Cristo, se acerca a la iglesia, se acerca a las manifestaciones que hace Dios. Pero contrario al cristiano, el discípulo compromete su voluntad. Eso es lo que está diciendo este pasaje de Mateo 28:16, que dice, una vez más lo leo, que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y dice que cuando le vieron, ¿qué hicieron ellos? Usted nota que ellos tenían miedo, ellos tenían duda. Hermanos, ellos estaban dudando, número uno, de si estaban en la verdad. Estaban dudando, número dos, de si realmente Jesús había resucitado. Imagínese usted, Pedro, que había negado a Jesús porque él creía que eso se había terminado, que ya no había sentido. Pedro fue el hombre más valiente en medio del arresto de Jesús. Saca una espada que pudo haber sido un cuchillo, no creo que fuera una espada larga. No tendría sentido en la cultura judía pensar en una espada como los romanos, quizá era un cuchillo más corto. Y él tira a cortar la cabeza de aquel centurión, de aquel soldado romano. Pero al mover el hombre la cabeza, le corta una oreja. Y Pedro, esperando recibir de Jesús un elogio, diciéndole a Jesús: Pedro, qué valiente eres, está dispuesto a jugarte la vida por mí, está dispuesto incluso a matar por mí. Lo que recibe de Jesús es una palabra: guarda tu espada, porque esto no es con espada ni con ejército. Y estoy parafraseando lo que Jesús dijo: y si yo quisiera espada, yo clamaría por millares de ángeles que pelearan por mí. Guárdala. Y para más sorpresa de Pedro y hasta de mí y hasta de ti, Jesús se acerca al centurión, al que lo va a arrestar, al que lo va a poner en la cruz, al que lo va a escupir, al que lo va a clavar su costado con una espada, y le toca y le restaura la oreja. Hermano, eso causó en Pedro un trauma, no solamente espiritual, sino primeramente emocional, una conmoción. Imagínese,
le narro eso para que piense usted si ellos tenían razones suficientes como humanos para dudar. Tenían duda, pero ¿qué sucede? Escuche ahora, eran discípulos. Su voluntad estaba comprometida. O sea, ellos estaban obligados desde adentro a obedecer, porque como eran discípulos y su voluntad estaba comprometida, versículo 17, ellos le adoraron a pesar de las dudas y los temores que tenían. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que nosotros necesitamos ser y hacer discípulos. Eso no está ahí para que nosotros simplemente lo veamos. Jesús había podido haber llegado y haber dicho: yo soy Jesús, yo resucité, toda potestad me es dada, vayan y hagan discípulos. No, primero nos deja saber que ellos fueron exactamente al lugar donde Él los había convidado. Eso es un discípulo. No anda cuestionando, no anda preguntando por qué, no anda preguntando Señor, sino que dice: el Señor lo dijo, yo lo hago, aunque lo haga mal, pero lo voy a hacer. Y si lo hago mal, que Dios me ayude a hacerlo bien. Y entonces su voluntad comprometida va por encima, hermano, de sus emociones. Ellos tenían duda, versículo 17, y allí estaban. Y escuche lo que a mí me sorprende, quizás a usted no, tiene el derecho de no sorprenderse. Versículo 18, la respuesta de Jesús. Jesús se acerca a ellos y el mensaje que les quiere dar es: yo los he convidado a ustedes aquí, no basado en su convicción, no basado en su seguridad, no basado en su formación, sino en mi poder y en mi autoridad. Y mire lo que Jesús le dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Inicialmente Jesús está, hermano, escuche bien, levantando la moral de sus discípulos. Ustedes tienen miedo, están inseguros, están dudando, pero ustedes no están aquí ni en su seguridad, ni en su poder. Tú no estás aquí ni en tu poder, ni en tu autoridad, ni en tu convicción. Tú estás aquí, iglesia, escúchalo. Dice Jesús, tú estás aquí en mi poder, en mi autoridad, en mi dominio. Usted no dijo amén, pero está bien. Cuando Jesús dice toda potestad, esa palabra en el idioma original, en el contexto de la Biblia, es una palabra legal, es una palabra que usaban mucho los romanos para las cortes. Entonces, cuando dice potestad, se refiere, contiene la palabra autoridad, contiene la palabra poder, contiene la palabra dominio. Se lo aclaro. Autoridad en la Biblia y poder son dos cosas diferentes. La autoridad se ve cuando a un militar se le confiere, se le da una orden y dentro de esa orden se le da autoridad para que cumpla esa orden. Pero el militar no tiene poder. Él no tiene el poder para cambiar la ley, él no tiene el poder para cambiar la hora, él solamente tiene la autoridad para hacer lo que se le mandó a hacer. Esa es la palabra autoridad. El que tiene poder, pues contiene autoridad, pero el que tiene autoridad no necesariamente tiene poder. Pues la palabra que Jesús usa aquí para decir en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada, implica, escuche bien, toda autoridad, todo poder, todo dominio, toda influencia. En otras palabras, Jesús está diciendo: tengo total control y total dominio de todas las cosas. Y en esa autoridad están ustedes aquí, como también en esa autoridad estamos nosotros reunidos aquí. Y en ese hilo Jesús le dice entonces, pasa a decirle, ya minimizando si ellos dudaron, ya minimizando si adoraron en medio de la duda, Jesús le dice en el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor.
Hermanos, la gran comisión, el llamado de Dios a ser y a ser discípulo. Ese es nuestro título. Note usted que Jesús, en la traducción que tenemos de la Reina Valera, dice por tanto. La palabra por tanto funciona aquí para unir. Es como decir, después de lo que dije, esto que voy a decir es resultado de aquello que dije. O la palabra entonces, que es muy usada en nuestro contexto. Entonces, o por lo aquello que dije, voy a decir esto. Pero en este caso, la palabra por tanto significa más. En el griego significa verdaderamente. Así que Jesús dice, después de decirle, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el 19, él dice, verdaderamente ustedes tienen que dejarse llevar a ser discípulos a todas las naciones y bautizar, no dice y, sino bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Permítame usar unos minutos aquí. Jesús usa esta palabra verdaderamente queriendo decir a nosotros que el hacer discípulo, la gran comisión, como se llama a esto, se le llama la gran comisión, o sea, el gran llamado, el gran mandamiento a la iglesia, no es algo que es relativo, sino que es absoluto. Verdaderamente, porque toda potestad me es dada, todo dominio, todo control, toda autoridad, todo poder sobre todas las cosas, basado en eso, verdaderamente, efectivamente, déjense llevar a ser discípulos. Usted podría decir ahora, pero pastor, usted dice que dice déjense llevar, pero ahí dice id. Sí, en el idioma griego ese id no está, sino que en la traducción de la Reina Valera, para darle sentido al texto, se puso el déjense llevar como un imperativo, para dejarnos saber que no es opcional, que si eres discípulo te tienes que dejar llevar. Pero en el griego, aunque no me gustan los tecnicismos cuando predico, porque muchos de ustedes no entienden eso, pero esta vez lo voy a decir para los que no entienden y para los que entienden también. El id no es un verbo activo en el griego, es un verbo que se llama oristo, es un verbo pasivo, que lo que significa es, el texto completo, por lo que dije antes, ustedes verdaderamente tienen que dejarse llevar a ser discípulos. De manera que el mandato que Jesús le da a la iglesia, la gran comisión que Jesús le da a la iglesia, es que nosotros seamos y hagamos discípulos. Y digo seamos y hagamos porque no se puede ir a ser discípulos sin primeramente ser discípulo. De manera que está implícito en esto. No es que como una empresa fabricante, fabricadora de discípulos. No, es hombres y mujeres que están siendo discípulos de Cristo, que están siguiendo a Cristo y que ahora Cristo quiere que vayan a buscar a otros para que hagan lo mismo. Usted me dirá ahora, pastor, y hemos llegado a este punto y no ha definido la palabra discípulo. No, porque es en este momento que quiero definirla después de todo lo que dije. En la Biblia, porque hay muchas definiciones, pero en el sentido bíblico, un discípulo es un estudiante que se une a un maestro, escucha ahora, y viaja con él en una relación de enseñanza y aprendizaje. La meta de ese discípulo es absorber del maestro, además de sus enseñanzas, su estilo de vida, carácter incluido. Lo voy a decir más fácil. ¿Qué es un discípulo? En el sentido bíblico, en la cultura bíblica, es una persona que se une a un maestro y se va con él. Escuche bien, si no se va con él, no es discípulo. Se va con él en una relación de enseñanza. Maestro, me voy contigo. ¿Para qué? Para que me enseñe. ¿Y cuál es el propósito de la enseñanza que quieres absorber? Pues el propósito es que además de lo que tú me enseñes, yo quiero adquirir de ti, recibir de ti, imitar de ti tu estilo de vida. ¿Quieren más sencillo todavía? Es un estudiante que se une al maestro para aprender de ese maestro, siguiéndolo todo el tiempo y absorbiendo el carácter y la sabiduría de ese maestro.
Entonces nosotros somos discípulos porque estamos, escuche bien, no como cristianos en un acercamiento temporal, circunstancial. Es como predicó alguien un mensaje que me encantó hace años y todavía me impacta, que dice, hay gente que llegan a la cruz de Jesús, ven a Jesús crucificado, ven a Jesús sangrando, ven el color de la sangre, ven el tamaño de las espinas, ven la lanza del romano soldado allí para clavarla en el cuerpo de Jesús. Ellos ven a los dos ladrones, ven cómo uno se burla y el otro clama misericordia. Ellos ven todo el escenario, se acercan a la cruz, ven a la madre de Jesús llorando y ven a Jesús diciéndole a la madre, madre, no llores por mí, he ahí a tu hijo, en ese hermano está tu hijo, ámalo. Pero al final, dice el predicador, esas personas están ahí, ven lo que pasó, ven el acontecimiento, se conmueven, pero al final dan la espalda y se van. ¡Oh, qué cerca de la cruz estuvieron, pero qué lejos de Cristo están viviendo! ¡Aleluya! ¿Cómo termina esto? Jesús le dice en el 19, por tanto, o sea, verdaderamente, y ya expliqué que es déjense llevar, un verbo pasivo, y hacer discípulos. Ahí está el imperativo, ahí está la orden. ¿Y dónde debo hacer discípulos? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Solamente aclaro que en algunos manuscritos no dice bautizándolos en el nombre de, sino en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el versículo 20, entonces escuche bien, Jesús dice, porque alguien preguntaría, ok, yo voy a ser discípulo, yo lo bautizo. De hecho, ese es el problema de la iglesia, que la iglesia toma a la gente, le predica, las personas se convierten, los bautizan y lo dejan ahí. Pero él no termina ahí, él dice en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero hacer mi aplicación y conclusión a la vez. ¿Cómo entonces bíblicamente se hace discípulo? Recuerde nuestro título, la gran comisión, el llamado de Dios a ser y a ser discípulo. ¿Cómo se hace discípulo? Este pasaje lo dice. Número 1, predicándole el evangelio a la gente para cuando se conviertan, bautizarlo. Eso es lo que dice el texto, bautizándolo en el nombre o en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, mis amados hermanos, es lo que muestra que la persona ha muerto y ha resucitado con Cristo. Mire cómo lo dice Gálatas 3:27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. En otras palabras, no puede una persona bautizarse en Cristo si no ha creído primero a Cristo. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Cristo. O sea, el bautismo es un símbolo de que estamos muriendo y viviendo con Cristo. En Marcos 16, 15 y 16 el Señor dice que debemos predicar el evangelio a toda persona y el que crea y sea bautizado será salvo, dejando saber que el bautismo va después de la conversión. Entonces Jesús dice, se hace discípulo bautizándolo. O sea, después que creyeron, prepárenlo para el bautismo. Pero él no termina ahí. Número 2, ¿qué otra cosa él dice? Versículo 20. Ustedes hacen discípulos después que lo bautizaron, enseñándoles, y aquí en el idioma griego la palabra no es enséñales, sino impártanle habilidades. O sea, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Impártanle habilidades que lo van a llevar a obedecer las cosas que os he mandado. Es lo que dice el término en el idioma griego. Bautismo, enseñanza, que es una enseñanza práctica, una enseñanza vivencial que te va a llevar a desarrollar habilidades, destrezas espirituales, destrezas emocionales, disponibilidad de tu mente
para guardar y obedecer todas las cosas. Y por último, ¿qué dice Jesús? Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo se hace discípulo? Bautizándolo, enseñándolo o ayudándolo a desarrollar destrezas de la palabra para cumplir con los mandamientos. Y escucha ahora, enseñándoles a vivir una vida en comunión con Cristo, sabiendo que en todos tus procesos, en mis procesos, el Señor está en medio nuestro para tener cuidado de nosotros, para glorificarse en nosotros y a través de nosotros. Dicho de otra forma, a diferencia de un simple cristiano, el discípulo ha sido bautizado, sigue en un proceso de enseñanza, o sea, de aprendizaje práctico de la palabra, poniéndolo en práctica la palabra para obedecerla, y vive su vida en comunión con Cristo a través del Espíritu Santo, sabiendo que, como dice Mateo 28:20, Jesús está en medio de todo, Jesús está en él y para él. Padre, gracias.